Ahí está Listo. grabando. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Licien León de All for Education y el día de hoy tenemos como invitado a Julio Urbina, que está acá conmigo en la pantalla al costado. Y bueno, en verdad, muchas gracias Julio por tu buena disposición. Julio es profesor en Penn State y yo no quiero robarle la cámara, entonces quiero que él nos cuente un poco de quién es, de dónde es y dónde se encuentra ahorita. Bueno, como ya les di una pista en Penn State, es Estados Unidos, así que Julio, todo tuyo. Ok. Buenos días. Muchas gracias, Licen, por la invitación y primero que nada te felicito por esta iniciativa maravillosa y necesitamos más de esas actividades en Perú. Yo encantado de apoyar en lo que puedo. Bueno, a ver, yo soy de Perú, obviamente. Nací en Barranco, en la parte fea de Barranco. Barranco tiene una parte fea y una parte bonita, ¿no? Entonces, eh, hay otras entrevistas, ¿no? Que Modesto Montoya me ha hecho. No voy a repetir, digamos, muchos detalles porque lo pueden ver, ¿no? Si buscan mi nombre y hay uno que dice, ¿y cómo lo hizo? Donde cuentan muchas cosas. De Barranco, en un callejón de pobreza, ¿no? Soy el cuarto de 6 hermanos. Estudié primaria en un colegio pequeño cerca a 3 cuadras, Manuel Montero Bernales, Colegio Nacional. Estudié secundaria en un colegio también nacional en Barranco, a unas 4 o 5 cuadras de la casa, Enrique Arnáez Naveda, que está más o menos a 2 o 3 cuadras del bulevar ¿no? Del parque de Barranco que todos conocen, el Puente de los Suspiros, ¿no? Claro. Luego de ahí estudié ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y en una de mis entrevistas, yo voy a resumir ahora chiquito, ¿no? Cuento cómo es que decido estudiar ingeniería electrónica, ¿no? O sea, como pueden entender, ¿no? Mis padres no tenían mucha educación, mis hermanos mayores tampoco, pero tuve suerte, digamos, y eso también lo quiero mencionar, que la pobreza tiene ciertas ventajas. Y es algo que yo no me di cuenta hasta cuando llegué a Estados Unidos, ¿no? Eh, ya tocaré ese tema de las ventajas en algún momento. Una primera ventaja es que no hay mucho que elegir, o sea, no hay, o sea, lo que te llega uno tiene que tomarlo, ¿no? Porque no tienes esa presión de que tienes que elegir de todo un menú muchas cosas que son aperitivas. No existe, al menos para mí no existía eso. De chiquito trabajé con mis padres, mis hermanos, limpiando casa, en los jardines, en las casas, pero tuve suerte y hay gente muy buena en Perú, ¿no? Que comparte lo que tiene, ¿no? Conocí una señora maravillosa limpiando una de las casas, me ayudó a conseguir una beca para estudiar inglés. Su cuñada me ayudó mucho en orientarme, ¿no? Qué debería estudiar. Y es conversando con ella es que, ¿no? Me ayuda digamos, a elegir, porque yo sinceramente ni siquiera, nunca en mi vida, yo tenía 13 años, 14, no sabía, ni siquiera había pensado en el futuro, ni siquiera sabía, ni siquiera sabía que había un futuro. Y con la señora, ¿no? Yo limpiaba su casa y luego de limpiar siempre conversaba conmigo, me daba galletitas, ¿no? Me hacía café y me preguntaban, ¿y qué vas a hacer, hijito, no? ¿Qué vas a hacer? Y la señora también era profesora en el INA, Lucy Johamowitz, muy, muy, muy amable, me regalaba muchos libros, tenía muchos libros de inglés, me regalaba muchos libros de inglés, y yo siempre, por naturaleza, porque tampoco, no puedo explicar, por naturaleza me gustaba leer, me gustaba estudiar, ¿no? Es algo que tal vez, como dije, a mi papá le gustaba leer el periódico, mi papá me enseñó a leer, me enseñó un poquito de matemáticas, y empecé, esa curiosidad como que despertó esa chispa, ¿no? Y, y siempre me gustaba estudiar, siempre me gustaba aprender. La señora Lucy me regaló muchos libros y un diálogo con ella que lo cuento en la entrevista con el doctor Montoya es que me guía, ¿no? Digamos a la parte universitaria. Y es como cuento todo el proceso, llegué a la uni y en la uni también es un cambio, ¿no? Porque la uni es todo un universo distinto, ¿no? Em, Hay de todo. La uni es como un Perú chiquito, digo yo. Sí. Es un Perú chiquito, ¿no? Uno hace muchas amistades y como toda sociedad humana también hay la parte de celos y la competencia. Hay competencia sana, pero también hay la competencia, a veces la otra competencia que no es tan sana, ¿no? Y Sí, eso claro. hay que aprenderlo a navegar. El problema es que en el caso de personas como nosotros, ¿no? Digo como nosotros, como yo,
que no tuvimos padres profesionales o hermanos mayores a quien preguntarle, ¿no? Entonces tenemos que navegar, digamos, la vida y la universidad. Yo siempre doy el ejemplo, y eso lo digo para cuando hablo acá también en Estados Unidos y cuando me preguntan, que yo empecé a vivir la vida como jugando fútbol, pero sin saber las reglas, ¿no? O sea, te golpean y ahí aprendes, ¿no? O sea, te golpean y es así, y es así. Pero yo creo que siempre es así, ¿ah? Yo no sé si hay alguna, alguna vez que tú dices, no, así no debe ser y ya no, sí creo que es como que ensayo-error, ensayo-error. Claro, no hay un algoritmo, ¿no? No, No hay un algoritmo para la vida, si no todo sería tan perfecto. exacto. No hay una ecuación de la vida. En fin, y en la uni es todo un proceso, obviamente, ¿no? Muy bonitas experiencias, también, digamos, experiencias en la que uno se desilusiona, fracasos y éxitos, ¿no? Porque no todo en la vida, no todo es, digamos, uno cuenta lo bonito, ¿no? Sí, casi siempre como que toda la gente cuando ve el éxito de una persona, ve como que todos los logros, ¿no? Pero detrás de los logros es como que me caí, pucha, varias veces, o sea, ha sido complicado. Y de hecho yo, y creo que también lo dijiste tú en alguna entrevista con Modesto, yo nunca había jalado en mi vida y cuando llegué a la uni desapareció. Exacto, exacto. Entonces, y esto también, lo que yo les, o sea, lo que uno cuenta lo bonito y es algo para hacer algo paralelo, ¿no? Cuando uno publica, ¿no? Porque publicamos lo que tiene éxito, pero no publicamos lo que fracasa, porque nadie te publica, nadie te va a aceptar, Sí. o sea, nadie te va a aceptar una publicación, pero el problema que existe en hacer eso es que de acá a 50, 60 años, la futura generación va a repetir ese error, porque no se publicó. O sea, los fracasos no se publican. Entonces, es una, digamos, un tema interesante. En fin, en la uni me preocupé en mis estudios, ¿no? Un cambio, digamos, drástico, ¿no? Pese a que la preparación universitaria en matemáticas es muy buena, cuando uno estudia cálculo, ¿no? En la UNI es un cambio, pues, ¿no? Un cambio grande, ¿no? Porque el concepto de derivadas, el concepto de integrales, son conceptos bien nuevos, ¿no? Que no existen. Luego vectores, el cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, luego las transformadas, ¿no? Y tantas cosas que uno estudia, que cuando éramos estudiantes en la UNI, muchas veces yo creía que las entendía, ¿no? Yo creía, ¿no? Siempre me gustó a mí de todo, pero cuando llevé electromagnetismo, fue el tema que siempre me encantó. O sea, esa matemática rara de vectores, ¿no? Me gustó mucho. Entonces, y tuve suerte, y eso es lo que cuento, ¿no? Que ingresé al observatorio de Jicamarca, donde conocí, y eso también lo digo, ¿no? Yo siempre he conocido gente, pero lo que me ayuda es que conozco gente, pero no sé quiénes son. Y eso me ayuda porque si yo supiera, me pondría nervioso. Claro. No, el ejemplo que cuento es que yo, cuando di la entrevista en Jicamarca, el que me entrevistó fue el doctor Woolman, pero yo no sabía quién era, ¿no? No había internet en esa época que ahora uno puede buscar, ¿no? En ¿Quién es? LinkedIn. Claro, el LinkedIn y todo se puede ver quién es. Pero en esa época no había, yo ni sabía. Y era un señor mayor, ¿no? Yo dije, yo era joven, ¿no? Entonces había acabado todo, me sentía lleno de conocimiento y me tomo un examen, digamos, de diseño, me dice, diseño un amplificador diferencial, ¿no? Ah, yo le digo, pues esta cosa es sencilla, me dice, me hace muchas preguntas, ¿no? Y luego me habla en inglés. Y entonces, y le contesto normal, ¿no? Entonces, normal, o sea, yo mismo era. No me puse nervioso. Y luego, cuando descubrí quién era, sinceramente una persona maravillosa que sabía mucho. Lo que me impactó mucho en Jicamarca era la parte práctica, o sea, de los libros, las ecuaciones que existen. Yo, por ejemplo, no sabía que en vectores también se le puede poner la parte estocástica. O sea, un vector puede tener la parte de probabilidades de muchas dimensiones, ¿no? Y mezclarlo con cálculo diferencial, ¿no? Entonces, y es una matemática bien interesante. Me acabo de enterar yo. No, no sabía tampoco. Sí, es increíble.
muchas matemáticas, mucha física, mucho procesamiento de señales, mucha instrumentación. Y en Jicamarca el doctor Guzmán me dio muchas facilidades y si yo quería ir los fines de semana, iba yo a estudiar y a veces el doctor Guzmán me recogía, él iba a mi callejón y me recogía en su carro, ¿no? Y me decía, Julio, ¿quieres venir o vas a venir? Entonces yo te paso y te recojo, ¿no? Y en el carro conversábamos de muchas cosas, o sea, era increíble, o sea, a mí me da vergüenza, digamos, por mi pobreza, donde vivía, porque a veces cuando el doctor Guman llegaba al callejón, la gente estaba tomando en la puerta, ¿no? O sea, toma- Sí, tomando, bailando, ¿no? sí, con ¿No? música a todo volumen. Exacto, Sí. ¿no? Entonces yo tenía que estar ahí antes de que llegue porque, Para porque subir así rapidito. rapidito, rapidito porque me daba vergüenza, ¿no? Y a veces cuando él no podía ir, me decía, bueno, pide la camioneta para que te recojan. Y a veces no había. Entonces, yo no sé si la gente conoce el radioobservatorio de Jicamarca, pero hay la parte de Huachipa y de Huachipa para ir al observatorio no hay transporte, ¿no? O sea, hay que tener movilidad propia. Y yo, fines de semana me iba caminando. O sea, cuando ya no había, me caminaba, ¿no? Porque quería ir a trabajar, a hacer mis cosas, a estudiar. Entonces, en Jicamarca aprendí de todo mucho. No entendí mucho lo que se hacía. Eh, Toma tiempo apreciar lo que se investiga, pero conocí mucha gente de diferentes partes del mundo, muchos profesores, muchos estudiantes. Y el doctor Humano fue que me dijo, tienes que irte a estudiar un poco más, ¿no? A Estados Unidos. Así es que eso yo lo cuento un poco en la entrevista con el doctor Montoya, ¿no? Como el proceso. Ahora, obviamente, que les puedo dar otros consejos, ¿no? Porque ahora que soy profesor, eh, eh, tengo, digamos, mucha experiencia y puedo contar y compartir bastantes cosas que demoraría, ¿no? En contarlo en una hora. Entonces, lo que me gustó mucho, electromagnetismo. Me gustaba todo lo de ingeniería, pero básicamente el electromagnetismo me encantaba mucho. Y me especialicé en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, en sensado remoto, ¿no? Ondas electromagnéticas usando, sensado remoto usando ondas electromagnéticas. Hice mi maestría y mi doctorado. Inicialmente yo vine a Estados Unidos con miedo para hacer una maestría nomás, ¿no? Porque el doctorado no, el doctor Uma me dijo, no, aplica a los dos para que te den beca, porque si no aplicas a los dos no te van a dar beca. Beca para maestría es raro, no es tan común de acá de Estados Unidos, porque, y ahora entiendo por qué, antes no entendía. Entiendo por qué, ¿no? Porque hay una razón fundamental. Porque un profesor acá en Estados Unidos tiene que publicar, investigar. Entonces, para investigar un tema demora. Por eso un doctorado es más práctico, ¿no? Demora 4 o 5 años. Entonces, el estudiante puede tener una formación, hace sus experimentos y puede publicar. En 2 años, que es la maestría, es Es difícil. corto. Es corto, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es algo más pequeño, pero los profesores normalmente porque tenemos financiamiento y el proceso es publicar, siempre la meta es publicar, preferimos dar becas y financiamiento a los que quieren hacer doctorado. No, obviamente que uno puede hacer primero la maestría y luego el doctorado, pero siempre con esa promesa de que quiere hacer el doctorado. Entonces yo vine con ese miedo y en mi mente, o sea, yo mentalmente siempre, no, maestría nomás porque yo no sirvo para nada, yo me voy a regresar a Perú después de 2 años y esperaba conseguir un buen trabajo, ¿no? Pero la O vida sea, uno, pensaba que iba a ir a hacer maestría y luego regresar a Perú para sí, conseguir un buen trabajo con la maestría de Estados Unidos. Ah, ok. sí, exacto, ese era mi plan, ¿no? Ese era mi plan, Y porque cambió. siempre, sí, porque es que como uno siempre tiene sus padres, hermanos, uno quiere ayudar a la familia, ¿no? Uno quiere mejorar, digamos, uno estudia algo para mejorar su calidad de vida, ¿no? Sobre todo los que, Correcto. ¿no? Somos de condición, digamos, socioeconómica baja, y tenemos que estudiar algo. Y ahora les voy a dar un consejo también respecto a eso. Tenemos que estudiar algo que nos ayude a mejorar nuestra condición de vida, ¿no? Entonces, siempre preocupaba a mis padres, mis hermanos, ¿no? Menores, y en mi mamá, ¿no? En ayudarles. Entonces, esa era mi meta, pero me enamoré. Me enamoré por segunda vez. Y ahí, y como en el proceso digamos, de la experiencia de la maestría, conocí mucha gente, conocí personas maravillosas, conocí dos señoras que las considero mi mamá de Estados Unidos,
maravillosas, dos personas maravillosas, Andrea Shields y Judy Gordon. ¿No? Andrea americana y Judy Gordon de origen, bueno, ella americana también, pero tuvo mucho tiempo viviendo en Puerto Rico. Personas maravillosas, increíbles, que comparten su conocimiento, te ayudan, porque como he contado también en la entrevista con el doctor Montoya, yo llegué a Estados Unidos sin plata, yo no tenía plata, llegué con $50. Cuando me dieron la beca, te dan la beca, pero no te pagan, no me dieron el pasaje. Entonces el pasaje yo me lo tenía que comprar. Me presté plata, salí endeudado de 800, $800, salí con deuda de Perú, ¿no? Me presté de amigos de acá por allá. Agradezco mucho a mis amigos que me prestaron, ¿no? Obviamente devolví todo. Pero ese proceso, cuando uno llega como estudiante, yo he tenido suerte de conocer gentes muy buenas, muy buenas. También he tenido suerte de conocer el otro lado de gente que te hace daño, ¿no? Y eso hay que aprender a navegar. Pero he conocido gente maravillosa. Hice mi doctora, hice mi maestría, continué con el doctorado. Disculpa que te interrumpa, pero justo ahí es una de las cosas que a veces la gente pregunta. Llegaste, o sea, te prestaste dinero para llegar al país que no sabías qué iba a pasar. No. Solamente sabías que tenías tu beca para estudiar tu maestría, tenías $50. Y, por ejemplo, el tema de alojamiento, de comida, ¿cómo hiciste? O sea, Exacto, ya. Yo justamente en uno de los viajes, como trabajaba en Jicamarca, había conocido a un estudiante, ella estudiaba en Illinois, y entonces ella me dijo, si te admiten y vienes acá, me avisas y yo te puedo ayudar cómo conseguir casa. Es más, ella, gracias a ella, a Elaine Chapin, me ayudó a que el pasaje sea más barato, porque el pasaje costaba o sea, era ida y vuelta como 1.500. Yo quería comprar pasaje de ida nomás, ¿no? no te Porque dejan. no, es más barato comprar ida y vuelta. Sí, ah, ok. Sí, y Lane me dice, no, compra ida y vuelta porque es más barato. Y me dice, no compres hasta la universidad, porque la universidad es un pueblo pequeño, tiene su aeropuerto. Me dice, cómpralo hasta Chicago, y yo te recojo de Chicago, ¿no? Y era mucho, la diferencia era como $500, ¿no? De Chicago a Champaign, que era la ciudad donde la universidad, el precio del boleto era como $500. Y yo digo, pero ¿y cómo? Me dice, no, electrónico. O sea, tú cuando llegues a Miami pides, yo voy a arreglar para que pidas tu pasaje electrónico, electrónico. ¿Y cómo? Yo pensé que me iba a estafar. Yo, yo siempre en mi vida, mi mamá también es desconfiada, ¿no? Yo creo que lo tengo de mi mamá. Siempre he tenido miedo que me estafen, que se burlen de mí, ¿no? Porque eso ocurre cuando uno es pobre, ¿no? La gente muchas veces se aprovecha La de ti. gente no siempre es buena, sí, claro. Sí, la gente se aprovecha de ti, ¿no? Entonces te roban, se burlan, te estafan, ¿no? Y, pero bueno, Elaine me ayudó a comprar los pasajes y me recogió de Chicago y después me dio pena porque de Champaign a Chicago son 2 horas y media de un solo sentido. O sea, ella tuvo que manejar 2 horas y media para recogerme y 2 horas y media de regreso, ¿no? Son 5 horas, ¿no? Eh, Ella vivía en una casa de 16 personas y justo cuando yo llegué, eh, el, llegué en junio, y eso también es otra historia que tengo que contar. Llegué en junio y es verano acá, es vacaciones, muchos chicos ya no están en clase. Entonces, en la casa donde ella vivía, que eran 16 estudiantes de doctorado, ella me dijo que había consultado con la persona que administra la casa y le había pedido que yo era un estudiante nuevo de Perú que venía a estudiar y si podía quedarme, ¿no? En uno de los cuartos. Y esta persona ha dicho, sí, claro, se puede quedar gratis, mira, gratis por 2 semanas. Y es así como llego, o sea, Elaine me recoge, llego ahí gratis. Y con Elaine, ella ya había contactado a otra casa, al costado había otra casa internacional donde vivían 12 estudiantes de doctorado. Y Elaine me dice, al costado hay una estudiante de Argentina, ¿no? María, que estudia entomología o plant pathology. Y ya le he contado que tú eres de Perú, que no tienes casa y que estás buscando cuarto. Y María me dice que al costado hay un cuarto libre. Me dice, yo te aconsejo que lo veas y que lo alquiles antes de que alguien lo tome. Porque es bien barato, era $200, ¿no? Y tiene todo, tiene corriente, teléfono, tiene cocina, o sea, todo está incluido, $200 con todo incluido. Ya no te tienes que preocupar de pagar tú solo tu teléfono, tu corriente y lo demás cosas, ¿no?
Y bueno, y la ventaja de cuando conocí a María es que hablaba español, ¿no? Y me explicó todo. Y me dice, Julio, sí, me dice, acá te conviene que tú vivas acá. Me dice, el primer año vive acá, yo te aconsejo que te acostumbres en la ciudad. Ya si deseas, puedes buscar algo nuevo. Pero yo te aconsejo que, pero yo no sabía cómo decirle que no tenía plata. Porque Todo bien, pero no tengo $200. no, eran 400 porque había que pagar Ah, ok. 200 adelantado y Claro, 200 claro. de depósito. No tengo. No tengo, no tengo. Entonces, ¿pero qué me quedó? O sea, entre vergüenza y vergüenza, tuve que decirle, María, yo tengo un problema, yo no tengo plata. Y me dice, Julio, ¿qué? ¿No tienes nada? No, digo, tengo 50 con las justas. Me dice, ya, te voy a llevar acá hay un señor que presta plata. Entonces, me llevó, ¿no? Era un señor chino, ¿no? Y me pide el pasaporte, ¿no? Y mira el pasaporte de Perú, no, no, me dice, a Perú no, no, Pero no le presto. no le presto, no, a Perú no le presto. Y María me dice, "Pucha", me dice, Julio, yo te aconsejo que, mira, Andrea Shields era la administradora de la casa, con ella, dile la verdad, me dice, dile que no tienes plata, dile lo que me estás diciendo, a ver qué te aconseja. Y así fue, o sea, conocí a Andrea, ¿no? Para la entrevista para la casa. Y le conté todo, ¿no? Le di mi carta, ¿no? De aceptación de la universidad. Digo, me van a pagar a fin de mes, ahora no tengo plata, tengo con la justa para $50 que espero sobrevivir un mes. Y me hizo una señora muy amable, muy encantadora, me hizo muchas preguntas. Me dice, regresa en 3 días. Me dice. Déjame pensarlo. Y regresé y me dice, acá hay una persona, yo tengo una persona que me ayuda con la casa. Yo no vivo acá, ¿no? Yo solamente vengo acá para administrar y ver un rato, pero yo no vivo. Una persona que vive acá tiene que ayudar a administrar, porque esta casa todo es barato, porque los chicos tienen que limpiar los baños, tú mismo, o sea, todos tenemos que organizarnos, limpiar la cocina, la sala, los baños, el jardín, asegurando que todo esté seguro, pero alguien tiene que encargarse. Entonces me dice, la persona que se encarga me acaba de decir que ya se quiere ir y ya no quiere continuar. Entonces lo que yo te puedo ofrecer, me dice, tú puedes hacer este trabajo. O sea, tú te puedes encargar de eso. Y a cambio no pagas nada, vives gratis. ¡Qué oferta! Es increíble, ¿no? Y yo sin pensarlo dije, ya, claro, si yo había trabajado de jardinero limpiando cosas, es algo natural. Dije, sí, encantado, le agradecí mucho. Y así fue. O sea, O sea, al final lo pagaste. no pagué, o sea, y ese dinero yo le mandaba a mi mamá, o sea, cuando yo estudiaba le mandaba a mi mamá para que, ¿no? Para mis hermanos, ¿no? Ayudar a mis hermanos menores. No, no pagué, o sea, viví gratis en la casa. Pero es una suerte, ¿ah? Porque de pronto que justo se haya ido, o sea, sí. Pero yo creo que las cosas se van acomodando, ¿no? O sea, uno va buscando y se va acomodando. Yo pienso, eso es lo que dije al doctor Montoya, yo pienso que en la vida es bueno hacer cosas buenas, o sea, tú como digamos, ser honesto, ayudar, eh, y eso lo he aprendido, digamos, reflexionando, ¿no? Porque tal vez cuando he hecho las cosas no lo he pensado conscientemente. Pero el hecho de conocer gente buena, gente que te ayuda, gente, digamos, que está dispuesta a ayudarte sin esperar nada a cambio, ¿no? Sobre todo eso, o date un consejo, ¿no? Como los consejos que me dieron, como los programas que tú mencionas, ¿no? El programa de mentoría que me parece fabuloso porque esos consejos que uno a veces, el consejo te cambia la vida, ¿no? O Sí. te puede cambiar la vida, te ayuda mucho, uno se identifica, ¿no? Entonces, con Andrea, incluso tanto fue que le caí tan bien, me regaló ropa, me regaló muchas cosas, porque en invierno hacía un frío, yo no tenía plata para comprar tantas cosas. Y en la casa, esa casa internacional, conocí gente de todo el mundo, porque eran todos chicos de doctorados de diferentes países del mundo. Y todo el mundo es dispuesto siempre a ayudarte cuando escuchan que no, que cuando tú cuentas que no, todo el mundo siempre, oye, pero yo te puedo ayudar esto, yo no tengo carro, te podemos llevar a hacer compras, ¿no? O sea, es una comunidad muy, muy interesante, ¿no? Entonces, y allí él se llama el Cosmopolitan Club International House. Conocí gente de diferentes partes del mundo, muy, 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 muy buena. Y
me ayudaron a navegar mucho, ¿no? La universidad. Navegar en la universidad es otro tema, ¿no? También porque qué cursos llevar. Y en el laboratorio yo recuerdo también en mi grupo, cuando empecé a trabajar en el grupo de investigación, hay estudiantes también que son envidiosos, ¿no? Es la verdad, o sea, yo En los todo el cuento mundo, por en todo el mundo. todo el mundo, ¿no? Entonces, como te ven el nuevo que llegas, quieren que fracase. Algunos quieren que fracasen. O sea, la universidad no. O sea, y eso es algo que quiero compartir con los chicos, si me están escuchando, ¿no? Que nosotros cuando traemos a un estudiante a Estados Unidos para que venga a estudiar, nosotros queremos que esa persona tenga éxito. O sea, nosotros no vamos a torturar a esa persona. Nosotros vamos a hacer todo lo posible de darle todas las facilidades, de darle todo el apoyo para que esa persona, para que el estudiante tenga el éxito de todo el mundo. O sea, uno viene acá, si tú vienes a estudiar a Estados Unidos, vienes porque queremos que tengas éxito. No vienes acá para torturarte o masacrarte como, Combate 5. como ocurre. No, no es para eso. Acá si vienes, ¿no? Vienes para, y te vamos a ayudar. O sea, hay muchas facilidades, la universidad tiene muchas facilidades, apoyo psicológico, académico, financiero, sociedades, ¿no? Increíble. O sea, queremos que tenga eso. Ese concepto yo ni sabía, ¿no? De que yo vine con miedo, ¿no? Pero en ese grupo, digamos, de estudiantes, del grupo que me tocó, había un americano que yo percibo que era envidioso, ¿no? Porque, o sea, yo pregunto, ¿yo ahora qué curso debo de llevar? Y este americano, o sea, me da el peor consejo. O sea, me dice, me dice, tú eres de Perú, tú debes saber todo, así que yo te sugiero que lleves estos tres cursos. Electromagnetismo avanzado, procesos estocásticos y, ¿cuál era el otro? Propagación de ondas en medios inhomogéneos. Esos tres cursos son bien difíciles. Sí, suenan bien difíciles. Son bien difíciles. Y luego descubrí que la gente no lo toma a la vez, esos tres cursos en un mismo semestre, ¿no? Y lo Por otro es separado. por separado. Claro, porque cada curso te toma mucho tiempo. Pero tampoco lo otro que, pues tú sabes que en la uni nosotros estudiamos 5, 6, 7. Yo en mi último semestre, en mi último ciclo, llevé como 8 cursos, creo, ¿no? Para acabar, ¿no? Y acá en la universidad, cuando uno viene a hacer su posgrado, lo que recomiendan, si uno va a investigar y estudiar, son 2 cursos a lo máximo, ¿no? O sea, mira, de 8 a 6, yo dije, pero 2, ¿y qué voy a hacer el Yo resto he del escuchado eso y claro, a uno le suena muy raro, ¿no? Porque tú dices, cuando acabo, pues llevo, no sé, 8 cursos así de golpe Exacto. y encima practicas, ¿no? Porque a veces te piden practicar. Entonces, cuando escucho 2 cursos digo, ¿y qué hace el resto del tiempo? O sea, suena raro, ¿no? Suena raro, pero lo que no sabemos es que o sea, cada curso te toma tiempo porque hay tareas, hay muchos trabajos y hay que hacerlos bien, ¿no? Porque Claro. cada curso, digamos, tienen proyectos y luego también hay que prepararse para los exámenes. Tienen tareas semanales, ¿no? Proyectos semanales. O sea, en una semana hay que entregarlos y no son proyectos sencillos y no son tareas sencillas. O sea, toma tiempo, ¿no? Y eso también es el otro problema que a veces cuando uno llega, dependiendo del tipo de, ok, para concentrarme un poquito en las becas, a ver, yo llegué a Estados Unidos con el tipo de beca que se llama, o sea, hay tres tipos de becas, digamos, ¿no? Hay una beca, bueno, hay un poco más de eso, a ver, voy a retroceder un poquito más. Eh, a ver, los nombres en español no sé cómo decirlos, así que voy a tener que usar los nombres en inglés. Hay lo que se llama fellowship. Un fellowship es un dinero que le dan al estudiante. O sea, no le dan a la universidad, sino le dan al estudiante. Y el estudiante puede elegir a qué universidad ir, ¿no? El fellowship, por ejemplo, ¿no? Digamos, es un fellowship de $50,000 anuales que te cubre tus matrícula, libros, estadía, gastos, ¿no? De manutención. Y es básicamente eso, estudiar, ¿no? Tu labor es estudiar. En el fellowship, la ventaja del fellowship es que tú no dependes del salario de un profesor, ¿no? O tampoco dependes
del salario de la universidad que te da un trabajo para teaching assistant. O sea, no tienes que enseñar. O sea, solamente te dedicas a estudiar y puedes elegir el tema de investigación que tú desees. O sea, pues tienes esa libertad, porque como no dependes financieramente de ningún profesor o tampoco del departamento de la universidad, tú tienes tu propio dinero que el gobierno te lo da o alguna fundación te lo da, ¿no? Hay fundaciones que te dan los fellowships o el gobierno te da el fellowship, ¿no? Ese Ah, es, ese es un tipo digamos, de financiamiento. En las universidades, cuando traemos estudiantes del extranjero, damos la beca y hay, yo diría, dos tipos de becas para estudiantes extranjeros, ¿no? La beca que se llama Research Assistant, ¿no? ujú. Es un tipo de beca Research Assistant, y la otra que es el Teaching Assistant, ¿no? ¿Y cómo funciona? El Research Assistant es lo mismo que el Fellowship, la diferencia es que tienes que trabajar en promedio 20 horas para un profesor, ¿no? En un proyecto del profesor por el cual él te está pagando todo. O sea, esa beca que tú obtienes de la universidad es a través de ese profesor específico y tus 20 horas tienes que dedicarlas Dedicarlas a eso. a ese tema de investigación. O sea, el tema de investigación te lo define el profesor por su proyecto que él tiene, ¿no? Entonces ahí tú, digamos, tienes, digamos, no puedes cambiarte o brincar de profesor a profesor. Tú llegas y cuando aceptas la beca, claro, cuando aceptas la beca, es un compromiso, claro, es un Claro, compromiso. claro. Y a veces ocurre que hay estudiantes que se cambian. ¿No? Eso ocurre, sí, sí, rompen el compromiso. Entonces, ese es un tema bien delicado, ¿no? Que y es otro tema de, digamos, de conversación. Pero el Research Assistant, si la carta te llega y te dice tienes un Research Assistant y este profesor con eso va a trabajar, uno tiene que, digamos, ese compromiso, cuando uno firma, es el compromiso de que uno va a terminar con ese profesor. Ahora, hay el otro tipo de beca que se llama el Teaching Assistant. De dinero es igual, o sea, la cantidad de dinero es igual. La bolsa es la misma. Exacto. Solamente la labor es distinta. El Teaching Assistant, ¿qué es? Es igual, pero la universidad te dice, vas a tener que enseñar un curso o ayudar a un profesor en el laboratorio, ayudar a un profesor con tantas horas, 20 horas también, ¿no? Es el Teaching Assistant. Y la ventaja es que no tienes un tema de investigación. Bueno, ventaja y desventaja, ¿no? Dependiendo cómo lo veas, ¿no? Sí, claro. La ventaja, yo diría yo, del Teaching Assistant es que te da experiencia, ¿no? En enseñar a chicos americanos, ¿no? En el idioma inglés. Y la otra ventaja es que tú puedes elegir también el profesor, porque como el que te está pagando es el departamento y no el profesor, entonces puedes, digamos, averiguar, ¿no? Con qué profesor te conviene más, antes de decidir, antes de venir y venirte a ciegas, ¿no? Porque a veces la gente, y a veces nos dejamos llevar mucho por un profesor que es famoso y todo, pero cuando llegas y te das cuenta que el profesor tiene como 20 estudiantes, ni siquiera tiene tiempo para ti, o es a veces un, digamos, déspota, ¿no? Porque hay profesores que son déspotas, ¿no? Que no tienen tiempo, que no te dan atención, entonces tienen que pensarlo, ¿no? O sea, no es, a veces uno se deja llevar por las apariencias, es todo un tema, ese es otro tema. Acá hay muchos temas que, digamos, que hay que conversarlos, ¿no? Sí. Entonces, el Teaching Assistant tiene esa ventaja de que tú puedes elegir con qué profesor trabajar, porque la universidad, el departamento te está pagando, ¿no? Y cuando fuiste tú, ¿en qué beca aplicaste? La mía fue un Research Assistant. Hay las modalidades que tienen los dos, o sea, Research Assistant y Teaching Assistant. O sea, un semestre lo puedes hacer como Teaching Assistant y otro como Research Assistant. El mío fue los dos, ¿no? Entonces, Pero cuando eres Research Assistant, no debes tener como que un tema fijo y conocer a tu profesor a trabajar. Eso es lo claro, único. pero por eso me dieron los dos. O sea, me Ah, dieron ok. el Teaching Assistant y el Research Assistant. ¿Por qué me dieron los dos? Porque en el inglés lo que me pasó es que yo pasé el examen TOEFL, Ujú. ya pasé lo que te piden, ¿no? Pasé lo mínimo. O sea, supongamos, ¿no? Que no recuerdo cuánto era. Supongamos que era 580, lo mínimo, ¿no? Pero para no llevar cursos de inglés, eh, uno debe sacar, digamos, 600, por decir un número, ¿no? Pero si
O sea, entre 500, si sacas entre 580 y 600, o sea, te admiten y todo está muy bien, pero como ven que no tienes 600, te dicen, te recomiendan la universidad que lleves cursos de inglés Claro, cuando llegues. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, cuando te dan el teaching assistant, ¿no? Y uno está en ese nivel, cuando uno llega a Estados Unidos hay que dar otro examen. Antes de que empiece todo hay que dar un examen oral para ver si puedes enseñar en inglés, claro. ¿no? Y entonces, y si no pasas, y si no pasas no puedes enseñar. Entonces, por eso es que me dieron el Research Assistant, por si acaso. Claro, o sea, claro, Sí, te lo claro, dan, tiene lógica, claro. por eso te lo dan. Entonces ya en un semestre uno ya se puede, ¿no? Adaptar y ya no, y uno puede cambiar, ¿no? O sea, hay esas, digamos, dependiendo de la universidad también, ¿no? Pero yo diría que en generales, ¿no? Todas las universidades, digamos, grandes tienen ese tipo de modalidades, ¿no? O sea, o Teaching Assistant, o Research Assistant, o Teaching and Research Assistant combinado, ¿no? En el caso de que el estudiante tenga estas dificultades, ¿no? Digamos que ya mencioné, ¿no? Que el examen TOEFL mío cayó o sea, pasé, pero no estaba por el deseado, digamos, ah, para tener, digamos, la libertad de enseñar con, eh, con libertad, ¿no? Claro. ¿no? Pero, y para postular, postuló a distintas universidades, porque creo que tienen que dar no sé si es así o fue así, pero el GMAT, creo que es un examen, o No, no. no, no. O sea, hay que dar el examen GRE. GRE es Ah, para, el examen para ciencias e ingeniería, es el examen GRE, ¿no? ok, El GRE. Y también obviamente el TOEFL también, ¿no? O sea, claro. hay que dar el examen TOEFL. El Esto TOEFL es es basiquísimo para todo. básico, básico, y el GRE. Y también o sea, también Eso es un lo dio desde Perú, de Perú, claro. Lo di en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el donde himno. también estudié, en el IBNA, claro. Y allí también es todo un tema, ¿no? Porque yo estoy hablando en la época cuando no había internet. Ahora uno puede ver en internet, ¿no? Exámenes de práctica, ¿no? Sí, ¿no? con Tantas tiempo cosas. y todo, sí. Tiempo, claro. En esa época no había. Pero como yo mencioné, había conocido estudiantes ¿no? De americanos que iban a Jicamarca. Entonces yo les preguntaba y muy amables, ¿no? Me decían, sí, pero tú puedes comprar las cintas, venden tapes, ¿no? Y que te llegan a tu casa y cintas, ¿no? Ya cassettes, ¿no? Eso no existe ahora. Ya no existe. No existe. Y entonces me compré, o sea, porque en el IBNA, cuando uno da el TOEFL, había un formulario y te dicen ahí, ¿no? Dónde puedes comprar ejemplos, ¿no? Paquetes, ¿no? Y también puedes comprar libros para el GRE. Entonces yo los compré por correo, compré esas cintas y me llegaron, como decían, ¿no? Al doctor Montoya le contaba, me llegaron esos libros a mi callejón, ¿no? Esas cintas. Y pude escuchar, o sea, pude practicar, compré muchos libros para el examen GRE. Y el doctor Uma me dijo, en el examen GRE es estadística, me dice, tú tienes que estudiar. Había un libro de una asociación, no recuerdo, que te dan las 3.000 palabras más comunes que vienen en los exámenes. Ah, su. Y hay que memorizarlas, ¿no? Porque el GRE, la parte difícil es la parte verbal, ¿no? Ahora ha cambiado un poco también, creo, ¿no? El GRE, ciertas cosas han cambiado, pero la parte verbal era unas palabras bien raras, ¿no? O sea, completar la oración, unas analogías raras, Y ¿no? con lo que mencionas me da a entender que es una preparación, no es que yo decida hoy y mañana ya pues, estoy postulando, no, es una preparación que tienes que hacer, ¿sí o no? Sí, para los dos. Para el examen TOEFL hay que prepararse con mucha... Es como dar un examen de admisión, ¿no? Simplemente que es en inglés. Y el GRE igual. Ahora creo que hay en Perú algunas escuelas que te ayudan a Sí. prepararte, ¿no? ¿No? El mismo himno te ayuda a prepararte para algunos casos, Exacto. que yo recuerde. Claro, no, hay que prepararse porque, como digo, o sea, para que te den beca, eh, lo básico es, cada universidad tiene una nota mínima para el TOEFL. Entonces, lo que uno como extranjero tiene que sacar esa mínimo más un poco más, Claro. ¿no? Para que sea candidato a las becas, porque lo que ocurre acá es filtramos, ¿no? O sea, la máquina filtra, ¿no? O sea, los que han pasado de ahí, esos son los que hablan inglés bien, y nos enfocamos a eso, el resto ya no se les considera, ¿no? Claro. Y luego el otro es también el examen GRE, hay que sacar buenas notas, ¿no?
Ahora, los números han cambiado ahora, ¿no? En esa época eran 1800, creo, lo máximo que se da. Y hay que Claro. estudiar y prepararse. Y yo pregunté a los estudiantes, el otro me regaló libros, compré libros, como cualquier preparación, ¿no? Como cualquier examen de admisión, no demora, no se prepara en una semana, en un día, ¿no? Yo les aconsejo que si desean darlo bien, que se preparen 6 meses, ¿no? 6 meses en TOEFL, 6 meses en GRE. Lo que ocurre, lo que ocurre es que cuando aplican a Estados Unidos, recuerden que se compite con todo el mundo. Y entonces lo que ocurre, y a mí me sorprende mucho que los chicos de China y de India sacan TOEFL casi perfecto, sacan GRE casi perfecto. O sea, el TOEFL es casi 100%, el GRE es casi 100%, ¿no? Y nosotros tenemos que competir con ellos. O sea, si queremos que nos consideren, tenemos que acercarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos eso? Con mucha preparación. Ahora no solamente se considera el inglés, se consideran otros factores, ¿no? Experiencia, publicaciones, eh, liderazgo. Parece mentira, la gente a veces no cree que el liderazgo es muy importante, ¿no? La ayuda a la sociedad, ¿no? A la comunidad, ¿no? Es importante, porque cuando uno aplica a cualquier tipo de beca, uno tiene que escribir una carta de 1 o 2 páginas. Y esa carta yo también les aconsejo que se dediquen a pulirla. Yo les aconsejo que inviertan entre 3 a 6 meses en escribir esa carta. Porque esa carta tiene que estar pulida. Esa carta, cada oración que va en esa carta, tiene que tener una razón de existencia. Cada oración, cada frase, cada párrafo tiene que enganchar al profesor. O sea, es tu forma de expresar quién eres. Es tu forma de decir por qué tú vales la pena. Es tu única forma de comunicarte con el profesor. O sea, son dos desconocidos que se conocen, ¿no? Y que te evalúan. Entonces, es tu oportunidad, ¿no? De decir por qué tú vales la pena, por qué la universidad, por qué el profesor te debe dar una oportunidad, por qué tú mereces investigar con nosotros y no otro chico de China o de India o de Europa o de otra parte de Latinoamérica. ¿Cómo te diferencias tú del resto? ¿No? Y para escribir una buena carta hay que invertir tiempo, ¿no? ¿Qué tiene la carta? Y eso tal vez les sirva mucho a ustedes, porque tienen que pensar cómo escribir la carta. En esa carta, lo primero que hay que decir es lo que me has preguntado, ¿cómo empezó todo? O sea, en el caso de nosotros de ingeniería, ¿no? O sea, ¿por qué ingeniería? ¿Por qué elegiste lo que quisiste elegir? ¿No? Pero tiene el detalle y el reto es cómo condensarlo, en un párrafo, ¿no? Porque obviamente son muchos años de tu vida que tú quieres contar, Exacto. pero, exacto, pero no tienes todo el tiempo, tienes un párrafo, ¿no? Y tienes que contarlo bien. Eso es lo primero. Y también ahí, en ese párrafo, tienes que mencionar por qué quieres estudiar, cuál es tu visión profesional, o sea, qué metas tienes tú, o sea, profesionalmente, qué quieres alcanzar y esta maestría o doctorado, qué tú crees tú te va a permitir lograr. O sea, pero eso hay que escribirlo bien, o sea, hay que dedicarle tiempo. Cada quien tiene su historia personal, ¿no? El tema específico, un familiar que sufre de una enfermedad o un padre que se murió de cáncer. Yo quiero estudiar bioingeniería, ingeniería molecular, ¿no? O sea, hay una historia ahí, ¿no? Hay un porqué. Y ese porqué involucra una pasión, ¿cierto? Existe una pasión. Y esa pasión indica de que le vas a poner corazón a tus estudios, le vas a poner corazón a tu investigación. Y eso es lo más importante, ¿no? O sea, la gente a veces puede tener 100% de notas, todo perfecto, pero si no hay esa pasión, ¿no? Si no hay esa pasión, no se van a poder lograr muchas cosas. Luego de ese párrafo digamos, de presentación, de visión general, viene el segundo párrafo,
en el que tú tienes que hacer tu homework. Ejemplo, si tú vas a aplicar a la Universidad de Penn State, ¿no? Por ejemplo, vas a aplicar al Departamento de Ingeniería Eléctrica de Computadoras. Ajá. Ahí ves las páginas de los profesores. Tú ves los temas que los profesores investigan. Entonces, tú tienes que, tentativamente, tienes que tener cierta motivación. Vas a tener que elegir, ¿no? No vas a poder trabajar con todos, ¿no? Eliges, ¿no? Y obviamente que si cambias, dependiendo del tipo de beca, es normal, pero tienes que empezar por algo, tienes que informarte, leer. Y en ese segundo párrafo, tú tienes que decir, por ejemplo, dices, yo he leído el trabajo de profesor X, profesor, ¿no? Y, y he leído tal paper y me fascina, y yo veo cómo este tema que él está investigando, ¿no? Me fascina cómo poder investigarlo y ayudarle. Y tengo unas ideas, he leído su último paper en el que dice que, ¿no? Entonces ahí viene, digamos, el enganche, Claro, ¿no? Y eso demuestra de que tú tienes ese deseo, ¿no? Tienes, digamos, independencia, porque para investigar uno tiene que dar motivación, uno tiene que tener cierta, digamos, independencia, porque no es hacer una tarea, ¿no? Investigar es, digamos, como decimos en Perú, tener pilas, ¿no? Hacer, ponerte pilas, ¿no? Para buscar soluciones. Entonces, ahí uno describe, ¿no? Cómo uno puede, y también, por ejemplo, ahí también puedes mencionar, ¿no? Cursos que la universidad ofrece, que dice, a mí, por ejemplo, me interesaría, ¿no? Este curso que es sobre este tema, que siempre me ha encantado mucho y he sacado unas notas en mi carrera de pregrado y que lo quiero mejorar y quiero descubrir, claro. ¿no? No, o sea, eso va en la segunda parte. Y luego, y tú ahí en la tercera parte cuentas si tienes experiencia de liderazgo, experiencia de publicación, ¿no? De investigación, participación en congresos, ¿no? Y le das un cierre, ¿no? O sea, le tienes que dar una historia, es una historia, ¿no? La carta es una historia coherente, ¿no? De quién eres, qué visión tienes, cómo vas a encajar con nosotros. Es como un rompecabezas, ¿no? Una pieza más que encaja y arma y ayudas a que todo mejore. ¿Ok? Claro. Sí, sí, interesante, interesante, porque creo que eso en general a las personas que van a escuchar este video les va a interesar, porque es una de las cosas que mucha gente cuando termina el pregrado, o bueno, al menos gente que conozco mucha, quiere irse a estudiar al extranjero. En general, Estados Unidos casi siempre es un país muy deseable, ¿no? Ujú. Y Europa también. Entonces, todas estas cosas que comenta y es excelente, en verdad. Porque de hecho hoy, al menos todo lo que yo he buscado en becas en Europa y en otros países, o sea, lo mínimo que te piden es la carta de motivación, que es la que hemos Ujú. estado conversando. Ujú. Y claro, tienes que, o sea, ya no piden el estudiante perfecto de los puros 20 o de los puros 10 No. de Estados Unidos y Ujú. así, las notas perfectas, ¿no? Piden muchas más cosas que necesita la universidad para que tú también seas deseable, ¿no? Y Ujú. como tú, con todo lo que ellos te van a brindar, la beca, etcétera, de cosas, educación, tú vas a contribuir con la sociedad, ¿no? Entonces es interesante que lo haya así, escrito así por párrafo. Muchas gracias por eso. Y Y bueno, sí, sí, diga. un detalle importante también que quisiera agregar es que a veces me preguntan de las notas, ¿no? O sea, y si estás en tercio superior y quinto superior, y en verdad, yo les aconsejo, si tú no estás en tercio superior, en quinto superior, no te desanimes. O sea, eso no significa de que no puedes conseguir una beca. Lo importante, como digo, es esa carta de motivación, ¿no? O sea, si tú, porque, o sea, las notas, por ejemplo. A ver, ¿por qué tus notas, digamos, no son tan buenas? Ahí puedes explicar en tu carta de motivación. Yo tenía que trabajar para darle de comer a mi papá, tenía que estudiar inglés a cierta hora, o sea, ahí puedes explicar. O sea, hay una razón, no es porque no es porque seas menos capaz. Simplemente, simplemente es porque hay otras, la vida es distinta para cada persona. Y Exacto. lo, y lo que ocurre es que a veces en las becas en Perú, ¿no? Eso es lo que he criticado yo, es que eh, te piden tercio superior, quinto superior, ¿no? Pero se debe haber también excepciones, ¿no? O sea, está bien, es un criterio, pero no es el único criterio, ¿no? Porque
se debe dar oportunidades a personas tal vez que al principio tuvieron, digamos, caídas por cosas familiares, ¿no? No hay que darle oportunidad también a la persona, ¿no? Creo. Claro, porque, o sea, al final del día, yo también, yo, de hecho, y lo puedo decir abiertamente, yo no creo, nunca pregunté si era tercio o no, pero creo que no lo soy. Entonces, porque no, al inicio de la carrera a mí no me fue tan bien, o sea, Ujú. tambaleé un poco con los primeros Claro, cursos, sobre todo claro. geometría descriptiva, es el curso que lo tengo acá siempre. Yo Es el también, yo contra mí me jalaron. a mí también, sí, o sea, es un curso que lo tengo acá, es como que, es más, me hizo pensar mucho sobre si realmente servía para la carrera, y cuando estaba acabando la carrera, lo sacaron de la malla, entonces yo lo jalé 2 veces, sí, 2 veces, la tercera lo pasé, pero yo estaba muy agobiada porque no podía creer que, o sea, no me sentía capaz, ¿no? Y al final del día, en verdad, nunca me sirvió ese curso. Entonces, o sea, dudé de mi capacidad por un curso y en verdad no creo que eso me defina como profesional. No, Entonces, no, o sea, y las demás cosas que hago y me presento de trabajo, o sea, eso no, yo creo que no tiene nada que ver. Si bien es cierto, hoy en día acá en Perú, antes también veían mucho, incluso las empresas pues transnacionales y así, veían mucho tus notas. Hoy en día yo he sentido que ya no es tanto así, sino que las cosas que tú ofreces como profesional, el tema de liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, todo eso es lo que te hace, adicional a los conocimientos que tienes, ¿no? O sea, claro, de hecho, también obviamente tienes que tener los conocimientos de las habilidades duras, ¿no? claro. Pero sí, en verdad. Otro detalle también que quisiera agregar, Liesen, es que eh, hay muchas becas que universidades que no son tan famosas dan. Entonces, lo que ocurre a veces también es que uno quiere ir a las universidades famosas, ¿no? O sea, siempre queremos, Al queremos ir. MIT. Claro, No, sí, claro, ¿qué pasa? claro, eso ocurre, ¿no? Pero está bien, pero a veces lo que ocurre es lo siguiente, mira. O sea, hay universidades, por ejemplo, pequeñas que te dan beca integrales, 100%. Te pagan todo, ¿no? Y lo que tú puedes hacer, y yo les aconsejo que lo usen como un puente. O sea, tú puedes venir a hacer 2 años, ¿no? Con compromiso, que el compromiso que, ¿no? que hagas con esa universidad, y de ahí puedes aplicar a otra universidad. O sea, es un puente, ¿no? De ahí puedes saltar a otra universidad que tú desees. O sea, no de frente puedes ir a la universidad que tú quieres. Yo les conté, ¿no? Yo quería el MIT, como todos queremos ir al MIT, Sí, es como que la... Sí. todos, ¿no? Claro, queremos ir, pero como conté también, cuando yo llegué a la Universidad de Illinois, nunca había escuchado qué Universidad de Illinois, yo llegué renegando a mano. Eh, es una universidad excelente, espectacular, con facilidades, labor increíble, profesores increíbles, alumnos, es una ciudad, ¿no? Eh, hay universidades pequeñas que dan becas, incluso becas de pregrado, ¿no? Para chicos de América Latina. ¿no? Y pueden aplicar, ¿no? Pueden estudiar. El inglés, ¿no? El inglés es lo que tienen que siempre Sí, el tenerlo. inglés es súper importante, súper Claro. importante. O sea, Y hoy en día yo creo que antes era como que el inglés era algo que te pedían. Ahora todo el mundo asume que tienes que saber inglés, ¿no? O sea, es como que ya es lo mínimo necesario. Y adicional a eso, incluso si tienes otros idiomas, mejor. mejor, claro. Eh, la competencia es súper fuerte, entonces yo Claro, también creo que otros idiomas también, o sea, el inglés es indispensable totalmente. claro. Mira, es un proceso, o sea, mi consejo todo esto es un proceso, ¿no? Y como digo, contarlo en 40 minutos o una hora es duro, solamente he contado un tema, ¿no? Es un proceso, mi consejo es que eh, pongas corazón a lo que hace, que las notas son lo que son, pero las notas muchas veces no reflejan tu verdadero potencial, ¿no? Y en la vida todos tenemos dificultades, ¿no? Y las notas es un criterio, pero no es el único criterio para elegir un estudiante. Oportunidades hay en todos lados, es cuestión de buscarlas, pero sobre todo para llevar y tomar esas oportunidades hay que prepararse con tiempo. O sea, yo siempre les digo a los estudiantes, a veces a mí me piden muchas veces que les escriban carta de recomendación, ¿no? A los chicos de acá, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Mira, nunca me pidan un día antes o una semana antes, ¿no?
porque para empezar es un poco, digamos, ¿no? Falta de respeto, ¿no? Pedirte un día antes, ¿no? Como si el mundo no da vuelta tuya, ¿no? Alrededor tuyo, ¿no? Segundo, es que muchas veces ayuda como cuestión de cortesía, que tú mismo prepares la carta, o sea, un borrador, ¿no? O sea, ¿por qué tú crees que qué el profesor tú crees debe de poner sobre ti? A ver, ¿no? Entonces ahí, o sea, tú puedes sugerirlo, o sea, primero preguntas con tiempo, ¿no? Siempre les digo a los chicos, ¿no? Pídanme con un mes, ¿no? Lo mínimo, pero menos, una semana, 2 semanas, es un poco difícil porque uno tiene tantas cosas que hacer. Claro. Entonces, planearlo, ¿no? Elegir con tiempo y con calma a quién le vas a pedir carta de recomendación, porque las cartas tienen que ser buenas cartas, tampoco le pidas a cualquiera, ¿no? Porque hay profesores que se escriben una oración. Yo he visto cartas que reviso que tienen cosas sencillas. Este estudiante lo conozco, llevó mi curso, sacó A o B, eso es todo. Bueno, Entonces, yo al menos, por cosas así de la vida, yo he postulado, pero a premios y cosas así dentro de la organización a la que pertenezco, y yo casi siempre les doy el todo. Le pongo siempre, los bullets y todo, y solo para que ponga la firma, o si es que tiene algún comentario, recomendación, cambio que tienen que hacer, o sea, nunca había escuchado que tú le pidas y que alguien te lo haga. Yo más bien al revés, siempre he escuchado que tú se lo presentas todo y la persona te lo corrige o pues da su firma y ya. claro, eso es fabuloso, por ejemplo, ¿no? Eso es fabuloso, porque toma tiempo escribir una carta, una Claro. buena carta de recomendación. Y también, si la persona no te conoce muy bien, ¿no? Hay cosas que uno no sabe de ti, ¿no? O sea, uno comparte el currículum, ¿no? De la persona, pero hay detalles que no se sabe, ¿no? ¿No? Claro, Entonces, hay que escribir pero todo siempre hacerlo con tiempo, ¿no? sí. Sí, de hecho yo también, o sea, creo que la preparación para irte a estudiar a otro país realmente no es, como decías, no es un rato, no es un día para otro. Yo creo que te toma totalmente, incluso te puede tomar un año para que Sí. te prepares, pero bien, ¿no? Bien, elijas los programas, postules no a una, sino a varias universidades de repente. Y Ujú. tampoco, o sea, no hacerlo tan genérico, buscar realmente esta universidad que quieren que se enfoca, esta universidad que quieren que se enfoca y hacer algunas variaciones. Porque, ok, tu historia es la misma, pero como mencionabas, tienes que enganchar un poco a la persona que lee. Entonces, si están enfocados en una cosa y tú estás contando otra cosa, no te van a tomar atención de repente. Exacto, exacto, porque cada universidad tiene, digamos, un enfoque, ¿no? Sí, claro. Ha sido muy bueno hablar este tema de las becas, pero creo que nos hicimos un Sí. poco, pero en verdad ha sido excelente hablarlo, en verdad. Pero sigamos hablando del tema de los porqués, ¿no? Cómo, bueno, ya contó cómo llegó a Estados Unidos, ya contó cómo vivió en Illinois, que es súper interesante, cómo tuvo esa oportunidad de no pagar y ahorrarse ese dinero, bueno, ahorrarlo, pero lo mandaba acá a Perú. Pero ahora, ¿cómo salió de Illinois a Penn State? ¿O cómo fue? ¿O qué hubo en el medio? Claro. Mi tema de investigación, mi tesis, como dije, es electromagnetismo, sensado remoto. Mi tesis fue financiado por NASA y la National Science Foundation de Estados Unidos. Eh, para hacer mi tesis, tuve que hacer mis experimentos en Puerto Rico, ¿no? En el Radio Observatorio de Arecibo. El Radio Observatorio de Arecibo, ¿no? Lamentablemente se ha caído, ¿no? La antena se ha caído el año pasado por antigüedad. Pero ese lugar es increíble también porque, como mencioné, ahí conocí también personas interesantes, muy amables, que tampoco sabía quiénes eran, ¿no? Y que el Radio Observatorio de Arecibo es así como lo que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Conversamos como amigos, como humanos, todos somos iguales, ¿no? Claro. Entonces, allí conocí, por ejemplo, y eso le he contado también al doctor Montoya, al profesor Joseph Taylor, ¿no? Que yo no sabía quién era, ¿no? Yo estaba enfocado en mi tesis, nervioso, haciendo mis cosas, ¿no? Y estábamos en dos computadoras distintas y me dice, ¿me puedes ayudar, por favor? No sé qué problema tiene esta computadora. Y digo, yo incómodo, ¿no? Fastidiado, de mala gana, ¿no? Digo, a ver, así todo absorto, ¿no? ¿Qué pasa? Digo, es la fuente de poder, le digo, es la fuente de poder que está mal, hay que cambiarle,
no, esta cosa por allá, no sé qué cosa hice. Y ahí, a ver, me dice, vamos a hacerlo. Lo hicimos y llamamos, cambiamos cosas y empezó a funcionar. Y, ya, me dice, muchas gracias, me dice. Ya, y yo me regreso a mi escritorio, ¿no? A seguir trabajando. A seguir con mis cosas, ¿no? Claro. Y, y al poco rato la misma persona me dice, no, no te gustaría ir a almorzar, me dice. Y yo digo, esta persona acá rato me interrumpe, ¿qué quiere? Y entonces digo, ¿qué hora es? Me dice, ya es hora del almuerzo. Digo, bueno, sí, pues claro, ¿no? Entonces me dice, vamos, me dice, yo te invito. Y me llevó, ¿no? Entonces, conversando en el almuerzo, me dice, ¿de dónde eres? Me dice, yo de Perú. Me dice, de Perú, ¿lo conoces a Ronald Goodman? Digo, sí, claro, yo trabajé con él, le dije, en el laboratorio de Arecibo. Y me dice, Ron, lo saluda, me dice, Ron y yo hemos sido estudiantes en Harvard, de estudiantes de doctorado. Fuimos estudiantes de doctorado, me dice, salúdalo. Ya, le digo, entonces, y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué investigas? Ya, yo le digo, le cuento, ¿no? Me dice, qué interesante, me dice, eh, me da muchos consejos, ¿no? Entonces, muy amable, me explica de física, porque le cuento lo que yo estaba haciendo, electromagnetismo, sabía mucho. Y regresando al observatorio, la gente me dice, wow, fuiste a almorzar con Joe Taylor. Y yo digo, sí, sí, el señor que me acaba de... No sabes quién es. No, pues, sí, sí, me dijo que era decano en la Universidad de Princeton. Y dice, pero no sabes en realidad quién es. Digo, ¿qué más? ¿Qué más hay que saber? Me dice, es premio Nobel, me dice, física, ¿no? Digo, premio Nobel. Conocí un premio Nobel. Premio Nobel que o sea, se había sentado conmigo a almorzar de manera igual, o sea, bien amable, bien humilde, un amigo, ¿no? Nos volvimos amigos, ¿no? Un mentor extraordinario, ¿no? Increíble, ¿no? Y me dio muchos consejos, ¿no? Me dijo, cuando investigas, la investigación es una línea recta, ¿no? Así que no te desanimes si es que las cosas no es un vector en línea recta, no es un vector, ¿no? A veces el vector es opuesto. eh, Eso me lo dijo yo sin yo saber que era premio Nobel, ¿no? Cuando estábamos almorzando, porque yo en mis frustraciones, que no me sale esta cosa, digo, no entiendo qué está saliendo acá, no entiendo, digo, tú sabes, cuando uno estudia uno se confunde, ¿no? No entiende Sí. muy bien las cosas, y me miraba, se reía, ¿no? Y me dijo, no, me dice, es paciencia, investigar es mucha paciencia, es descubrir. Y tampoco me dice, te desanimes y no te dejes llevar por los temas de moda. Me dice, investiga lo que tú quieras estudiar, lo que tú quieras entender, ¿no? Uno investiga por esa necesidad y, digamos, curiosidad intelectual, ¿no? No investigas tú para, digamos, vender tanta cosa, ¿no? Quieres descubrir, entender un problema, formar estudiantes. Y ahí me pregunté, ¿qué vas a hacer después? Yo, yo digo, bueno, pues, no, sinceramente no estoy seguro, ¿no? Quiero trabajar en la industria, tal vez haga un postdoctorado. Me dijo, cuando desees, visítame si deseas o quieras venir a Princeton, ¿no? Bueno, le agradecí mucho, ¿no? Le agradecí mucho. Siempre nos hemos mantenido en contacto. Cuando acabé mi doctorado, es un tema complicado contar esto, ¿no? Porque no es tan sencillo. ¿Cómo es que termino en la Universidad de Arkansas? Lo que ocurre es que yo jugué la lotería de visas. De, Hay lotería de visas de Green Card acá en Estados Unidos. Cuando yo era estudiante, yo jugué la lotería. Y me, Pero, o sea, se juega, o sea, cualquier persona que tenga, creo que es un tipo de visa de los estudiantes Y1, no me no, acuerdo ahorita. a los estudiantes te dan visa F1 o visa J1. Ya, te dan F1 o J1, ¿no? Ujú. Cualquiera de las dos. Yo tenía F1, ¿no? Cualquiera puede jugar la lotería de visas. El único requisito es tener colegio, haber acabado el colegio. Ese es el único requisito. O sea, es un formulario sencillo, ahora se hace en línea, ¿no? Yo no sabía qué era.
Y en mi grupo de investigación había un estudiante de la India, Shantanu se llamaba, y me dice, Julia, me dice, tú sabes que tú puedes jugar a la lotería de visas. Yo pensé que me estaba tomando el pelo. Me dice, no, me dice, tú puedes, el Perú califica, me dice, puede, en esa época, ¿no? Puedes jugar tu visa, me dice, te dan tu green card, me dice, puedes quedarte en Estados Unidos. Y averigüé, y efectivamente, era bien sencillo, tu foto con tu nombre, tu dirección y listo. Y lo envié, ¿no? Lo envié así como cosas, y me llegó la carta de que, de ¿Qué que ya ganaste? me había ganado claro, de que había ganado el green card. Una carta que te llega, pero era confuso para mí porque, o sea, lo que había ocurrido es que mi visa en mi pasaporte ya había vencido. O sea, mi visa F1 ya había vencido, pero uno puede quedarse en Estados Unidos siempre y cuando la universidad te da un sello, ¿no? De que dice que eres estudiante y que no. Pero si uno sale de Estados Unidos, hay que ir a la embajada a aplicar, a pedir la visa otra vez para regresar. Eh, y como cuando me llegó la carta, ahí te decía bien claro, si estás en Estados Unidos, anda a la inmigración local y cambia de estatus para que te den tu green card. Y si estás fuera, anda a la embajada. Súper simple. Sí, bien sencillo, ¿no? Entonces, y decía, hazlo el trámite en octubre, decía. Esto es pre-internet, ¿no? La universidad queda en Champaign, Chicago queda 2 horas y media, hay que ir hasta allá, ¿no? Manejando. Y yo no sabía exacta, porque la carta era un poco confusa, o sea, te decía si has ganado y te daban un número, ¿no? Entonces lo que ocurre es que yo contrato un abogado y el abogado me estafa lamentablemente, porque me hace todo el trámite, aplicamos para mi green card, eh, pero nunca me llegó nada, nunca me llegó nada. Y yo le reclamaba al abogado, le decía, pero ¿y por qué no me llega nada? O sea, no, me debe llegar alguna carta, ¿no? Y el cheque ya lo habían cobrado, porque hay que pagar, ¿no? No es gratis pagar Claro. ese trámite. Así es que le fui a reclamar al abogado, le fui a reclamar, ¿no? Le dije, no, pero acá me tienes que devolver mi plata, eso es $700 creo que había pagado. Yo no Uf. tengo plata para estar regalando 700. Así es que yo le dije, yo me voy a ir a Chicago a averiguar qué ha pasado. Así es que me fui a Chicago. Hice mi una colaza para entrar a migraciones. Y en migraciones, lamentablemente, te tratan de mala manera, ¿no? Te tratan, lo triste, y esto lamentablemente es triste decirlo porque los que trabajan en migraciones, muchos son extranjeros que se han vuelto americanos y deberían de entender un poco más, ¿no? Tu Claro. problema de ese extranjero, pero no ocurre eso, ¿no? Lamentablemente son bien malos contigo, eran bien malos. Yo sentí que me trataron como un criminal. Eh, pero les vine a reclamar, ¿no? Me pidieron pasaporte, eh, me entraron, no hay nada que reclamar acá. Pues yo he pagado. El siguiente de frente. ¿Qué quieres acá? O sea, así. ¡Wow! Y lo peor es que aquí no reclamas. Para mi suerte tuve un amigo que había acabado, que había conocido, que era abogado de patentes. Le llamé, que vivía en Chicago. Vino, me ayudó. Él descubrió todo. Me dijo, Julio, ¿sabes qué? Se han equivocado. Han perdido tus documentos. Tienes que volver a aplicar. Ay, no. Sí, volví a aplicar y esta vez sí me llegó la carta, pero me dijeron, ¿por qué aplicas tan tarde? Ya se acabaron todas las visas, me dijeron. Ya se acabaron todas las visas. Mm, Entonces, esa dificultad, cuando uno tiene F1, acá el gobierno te da el practical training, optional practical training. Al terminar, tú puedes trabajar un año, ¿no? La visa F1 te permite trabajar un año cuando terminas tu carrera. Entonces yo, cuando estaba ya por acabar, me había ocurrido esto. Entonces fui a la universidad, me ha ocurrido esto. Y ahora qué soy? Porque me dieron el green card por un año, ¿no? Y luego que acabe esto, ¿qué me va a pasar? Y la señora en la universidad me dice, no puedes regresar al Perú, me dice, porque si regresas van a ver que ya has aplicado el green card y no te van a dar la visa F1, porque la visa F1 es de no inmigrante. Y yo digo, y le dije, me dijo, ¿has usado el green card para otra cosa? Ah, solamente has trabajado en la universidad. Y yo dije, solamente en la universidad.
Ah, me dice, entonces no hay problema. Me dice, voy a investigar y en una semana regreso. Regresé, me dijo, nadie sabe qué hacer con tu caso. ¿Qué? Nadie sabe qué hacer con tu caso. Me dice, nadie sabe, porque nunca ha ocurrido esto. Me dice. O sea, que te dan el green card por un año y eres estudiante de F1. Así es que ella me dijo, a mí me dan autoridad de, de devolverte el estatus F1. Y me selló el pasaporte con el estatus F1. Entonces lo que ocurre es cuando yo acabé la universidad buscando trabajo, busqué trabajo por todos lados, la Universidad de Arkansas me ofreció trabajo y les conté mi problema porque yo tenía temor de que no me iban a dar el practical training porque ya había, digamos, mostrado intención de emigrar. Y la universidad me dice, no te preocupes, me dice, Julio, si vienes a trabajar con nosotros, nosotros te arreglamos todo, pero queremos que vengas a enseñar acá. Y así fue. O sea, acabé mi doctorado y de frente fui a profesor a la Universidad de Arkansas. Y efectivamente ellos arreglaron todo. No, ya no te preocupaste por nada, ellos lo hicieron. Me hicieron todo. Me hicieron mi transferencia a visa H1, ¿no? A la H1 y luego, ¿no? La transferencia al Green Card, ¿no? Pero obviamente también hay una parte personal, ¿no? Porque mi esposa y yo no pudimos conseguir trabajo en el mismo lugar. Ella consiguió trabajo en Chicago. Ella tenía trabajo en Chicago, yo en Arkansas. Y teníamos dos aplicaciones para el Green Card. O sea, el trabajo de ella también le hacía su Green Card. Y yo como esposo conseguí el Green Card si le daban a ella. Y la Universidad de Arkansas también me hacía mi Green Card. Y ella como Y viceversa. viceversa. O sea, habían dos. El gobierno te permite hacer. Teníamos dos aplicaciones y decidimos la primera que salga será pues, ¿no? La que nos toque. Y de ahí vamos a buscar trabajo en otro lado. Para, ¿no? Para estar juntos porque no podíamos conseguir trabajo en el mismo lugar. Así es que así ocurrió. La Universidad de Arkansas fue un lugar interesante, aprendí mucho cómo ser profesor de verdad, porque no tuve experiencia de postdoctorado. De frente de doctorado fui a la Universidad de Arkansas. Conocí personas muy buenas, pero la dificultad de la Universidad de Arkansas es que la calidad de los estudiantes es un poco, digamos, difícil para hacer investigación. ¿No? Era un reto, era difícil, ¿no? Porque la formación no es tan fuerte, digamos, como en otras universidades. Y trabajé duro y luego de 4 años decidí, ¿no? Aplicar a otro lado y es así como terminé llegando a Penn State, ¿no? Postulé acá a Penn State. Esto también es toda una historia, ¿no? Porque Penn State está rankeada mucho más que Arkansas, entonces es muy competitivo, pero es un proceso, ¿no? Al final es un proceso de creer en uno mismo, porque cuando uno viene para la entrevista, y ese es todo otro tema, ¿no? También, digamos, conversar, porque sinceramente, como digo, muchas cosas del proceso de la entrevista, cómo ser profesor, porque la entrevista para profesor son 2 días, ¿no? Son 2 días completos, hay que dar 2 charlas, se reúnen con diferentes profesores, con alumnos, con el decano, cada reunión es... eh, cuando yo conseguí mi primer trabajo para la Universidad de Arkansas, no me preparé bien. O sea, yo sentí que no negocié bien. Yo debí pedir más. Porque como era estudiante y no tenía experiencia, hacer digamos, de profesor, de estudiante, perdón, a profesor, ¿no? Claro, digamos, hacer el cambio no es fácil, ¿no? Uno cree que cuando es estudiante uno puede hacer todo, pero cuando es profesor, claro, tú puedes hacer todo, pero ya no eres estudiante y hay otras responsabilidades. O sea, hay otras responsabilidades que nadie te dice. Y entonces hay que saber manejar el tiempo. No negocié bien en Arkansas, pero aprendí mucho, conocí muchos colegas, me sirvió mucho. Cuando quise conseguir que me financie proyectos, me rechazaban. Es duro, porque escribí muchos proyectos y me rechazaban a cada rato. No me... No, pero está bien, o sea, es que como decíamos hace un rato, ¿no? La gente piensa de que uno, pues, por la trayectoria y todo lo demás, todo le sale de una y bien a la primera, ¿no? Y como ahorita estás mencionando, es muy importante, ¿no? O sea, escribías, te rechazaban, pero seguías intentando. Exacto, exacto. Seguía intentando, seguía intentando.
Y lo que siempre hay que hacer es que ser proactivo, pedir feedback y aprender, ¿no? Porque, o sea, a mí me molestaba cuando te llegan los comentarios, ¿no? Te llegan los comentarios porque te rechazan, ¿no? Y Sí. algunos comentarios son injustos, ¿no? Porque dicen, buena idea, pero la universidad no tiene, digamos, la capacidad para hacer este tipo de investigación. O sea, no es tu culpa, ¿no? Pero estás en un lugar que no entiendes, ¿no? Sí, claro. Entonces, a mí me parece injusto ese tipo de comentarios. Pero igual, seguí enviando, me rechazaban, enviaba más, eh, trabajando, publicando en lo que podía publicar. Y cuando vine en entrevista a Penn State, ya tenía mucha experiencia. había, había ganado experiencia, ¿no? Digamos, de tanto rechazo. Claro, es importante porque eso te ayuda a mejorar. O sea, te Claro, ayuda a mejorar y a saber cómo más o menos atacar de repente para que no te rechacen. exacto. Y justamente cuando di una de las charlas que me pidieron acá en Penn State dar, yo ya tenía toda mi lista de rechazos que la salía y les pareció fabuloso. O sea, los usé, ¿no? O sea, al final no es algo malo, o sea, lo puedes usar para algo, digamos, que uno no se da cuenta, no, no piensa, ¿no? No había sido mi objetivo. Y justamente, ¿no? Mi primera propuesta, cuando ya acepto venir a Penn State, es una de las que había hecho en la Universidad de Arkansas, que las envío y me la financiaron inmediatamente, ¿no? Y así fue como empiezo. Pero es un proceso, o sea, el proceso de entrevista, cómo negociar, cómo conseguir buenos estudiantes y el proceso del tenure track, ¿no? Que es todo un proceso, digamos, riguroso, un poco estresante, diría yo, pero hay que saberlo navegar, ¿no? Hay que saberlo navegar porque en ese proceso hay de todo, te ocurre de todo, ¿no? Como te dije, ¿no? Hay cosas buenas, personas malas, personas que a veces se quieren aprovechar de tus ideas, ¿no? Que no te dan crédito, ¿no? Hay que saber a quién confiar, hay que saber a quién contarle cosas, ¿no? Porque a veces uno es un poquito cándido y peca, ¿no? Digamos, en la candidez y no se da cuenta y a veces te traiciona, ¿no? Entonces, ¿cómo navegar esas cosas, no? Cómo desarrollar tu red de confianza, de profesionales a quien de verdad te pueden ocurrir en la vida profesional, como tú sabes, te pueden ocurrir cosas difíciles y bien duras de contar, ¿no? Que de verdad, en el trabajo sobre todo, ¿no? Nos ocurren cosas, ¿no? Que son delicadas y sensitivas. Ya es otro tema de, digamos, de conversación. La dificultad es a quién le contamos. O sea, a quién le contamos que no nos juzgue, que nos escuche y sobre todo que nos dé un consejo sano, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Eh, como dije, tuve suerte, en mi vida he tenido suerte de conocer gente maravillosa, también lo otro, pero creo que lo más importante es hacer cosas buenas, ¿no? Conseguí tenure y ahí es donde fui a Perú, ¿no? Dije, es hora de devolverle algo al Perú. Yo estudié gratis toda mi vida, hay que devolverle al Perú, ¿no? Pasar con mi familia, lo que conté al doctor Montoya, conectarme con la universidad, tratar de establecer, ¿no? Perú con Estados Unidos, Penn State con la UNI, con Perú. Y bueno, y así nos hemos conocido. Sí, sí, de hecho, o sea, si es cierto, no es que hablemos, es más, casi no hablamos, pero las veces que yo le he solicitado pues un apoyo, usted siempre lo ha brindado y ha sido muy, muy grato, en verdad. Y como antes de que comencemos a grabar, le estaba diciendo yo, igual lo sigo, por ejemplo, sigo la entrevista con Modesto y sigo algunas cosas, entonces sí ha sido grato conocerlo, ¿no? Y de hecho también nos comentó en algún momento, creo que también participó en el ESI, ¿no? Ujú, De Modesto, ujú, pero ya, o sea, el presencial hace unos años, ¿no? Entonces, ujú. eh, sí, súper interesante poder tener esta red de contactos y yo creo que las cosas que comparte, las cosas que comenta es beneficioso en general, ¿no? O sea, para todas las personas que puedan escucharlo y Sí, bastante inspirador. yo espero que sí. Y para dejar una última cosa, porque yo creo que me he excedido mucho del tiempo. Oh, está bien.
Es Sí, que recuerdas que al principio mencioné sobre la pobreza, ¿no? sí. Que tiene muchas ventajas. Yo no sabía, porque acá en Estados Unidos, lo que atravesamos tú y yo, gente de pobreza en Perú, acá se estudia eso, ¿no? Acá, por ejemplo, estudiantes de primera generación, de grupos minoritarios, ¿no? Se crean oportunidades y en los últimos años he estado activamente yo desarrollando proyectos en esas áreas, ¿no? Para crear oportunidades y espero extenderlas a Perú también, ¿no? A estudiantes en Perú. Eh, las ventajas, como a mí me preguntan mucho, ¿no? Porque siempre estos chicos, conversar con los chicos de acá también es interesante, ¿no? Y tal vez eso debemos hacerlos con ustedes, porque también me preguntan, ¿no? Es otra realidad, ¿no? Lo que es pobreza acá es distinto a lo que es pobreza en Perú, ¿no? Y profesores me preguntan, el decano me pregunta, muchas personas me hacen muchas preguntas, ¿no? Y yo les digo, sinceramente como te dije, ¿no? O sea, dentro de mi pobreza, yo no tenía opciones. O sea, lo que me llegaba, yo lo tomaba. O sea, en mi algoritmo era sencillo. No había mucho que elegir, porque si no lo elegía, me quedaba sin nada. La otra ventaja es que sin saber comer la comida, porque mi mamá, o sea, éramos pobres, ¿qué comíamos? Frijoles, quinoa, ¿no? Que es muy saludable. Sí, claro. Pescado, carnes casi nunca hemos comido. Carne a veces, ¿no? Pero eso es saludable. O sea, mi salud es buena, ¿no? O sea, o sea ser pobre digamos, me puso lejos de esas comidas que no son buenas para ti. Entonces, en la parte genética, porque me han hecho toda la descomposición genética acá, no, me han encontrado, pues, ¿no? Que toda la parte genética es el historial genético, y salud es bueno, por justamente eso, porque mi mamá, digamos, eh, cocinaba estas cosas, ¿no? Que eran saludables y yo, obviamente, cuando yo era joven, yo renegaba, ¿no? No me gustaba comer, porque uno quiere comer otras cosas. Pero no hay de otra, porque es lo que hay. Es lo que hay, exacto, es lo que hay, ¿no? Pero, o sea, aquellos que son pobres, ¿no? Y a veces renegamos nuestra pobreza, mírenlo de otra manera, ¿no? Mírenlo de otra manera. Y lo otro que le digo también a los estudiantes de acá, les digo que es que, mira, cualquier cosa que yo tengo ahora es mucho mejor de lo que antes he tenido, porque nunca he tenido nada, ¿no? Entonces, ah, o sea, el hecho de uno profesionalmente, personalmente, ¿no? Y financieramente uno, digamos, consigue ciertas cosas, eh, eh, comparto, ¿no? Y no tengo esa, digamos, ambición de querer, porque esa ambición, digamos, de al dinero mucho, ¿no? Porque no es el dinero, ¿no? Es la vida humana, la experiencia humana es una mezcla de muchas cosas. Acá en Penn State tenemos estudiantes de todo el mundo, tenemos estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, tenemos estudiantes de, ¿no? Condición pobre, pobreza, extrema pobreza, y también tenemos estudiantes de quien está en el otro lado, digamos, socioeconómico, millonarios, billonarios, ¿no? He tenido la suerte de conocer y trabajar con chicos de ambos. Y los chicos que tienen mucho dinero siempre me preguntan, siempre, pues sí, me preguntan muchas cosas, ¿no? Sus padres también me preguntan, ¿no? Me dicen, el, eh, y los he llevado a Perú, a unos de ellos, ¿no? Uno de ellos estuvo, él está estudiando su doctorado ahora en el MIT, ¿no? Él es Mark Barber, un estudiante brillante, de una condición económica extraordinaria. Y él justamente me dice que su papá, no, él fue a estudiar a Harvard primero, pero se desilusionó de lo que ocurría en Harvard, porque como tenía empresas, él quería conocer más a la población de cerca. Así es que por sugerencia de su papá le dijo, no, anda a una universidad pública. Y Penn State fue la que eligieron, es una universidad pública, y el tipo de ambiente es distinto, ¿no? ¿Y por qué es que elige una universidad pública? Porque quería conectarse más con la población, con los otros tipos de niveles socioeconómicos, ¿no? Para entender más.
Y lo que Mar quiere hacer, y espero que algún día lo hagamos en Perú, es promover, ayudar, dar oportunidades también, ¿no? Y obviamente también tengo otros alumnos que están en Europa, ¿no? Que también los he llevado a Perú y que quieren, ¿no? Digamos, en algún momento desarrollar este tipo de vínculos y dar oportunidades. Porque al final del día, no, digamos, la condición humana, ¿no? Es esto lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Conversando, compartiendo y sobre todo que la pobreza o digamos la condición socioeconómica o ventaja o desventaja que uno no tiene, no es un obstáculo para no salir adelante, ¿no? Pero también hay que recordar que lo que uno consigue es también por el entorno familiar, ¿no? Y también amigos, ¿no? Porque tú sabes, las amistades también juegan un rol, ¿no? Porque uno se Sí, junta claro. con Es, malas... es el llamado networking al final del día. O sea, el que a veces uno como le ha pasado que conoce a una persona que no tenía ni idea de quién era, nada que ver, pero en el camino puede ser un mentor, puede ser alguien que en algún momento te da la mano, no necesariamente tienen que hacer tu carrera ni nada, sino que son personas que son personas buenas simplemente, ¿no? Y esa red de contactos, esa red de confianza te ayuda, yo creo, en la vida personal y profesional. Ujú, ujú. Exacto. Bueno, dice, hay muchos temas que quisiera conversar, pero yo no me quiero extender el tiempo. Con los alumnos de acá de Estados Unidos también estamos tocando muchos temas, sobre todo el tema de investigación, ¿no? De cómo investigar, cómo se inicia la investigación, que también es un tema que acá los estudiantes de pregrado, ¿no? Tienen que descubrir, ¿no? Bueno, ese es otro tema, digamos, que tal vez en otro momento lo podamos conversar, ¿no? Y tal vez invitar a los estudiantes también, ¿no? De acá, ¿no? Y tal vez en Perú también, ¿no? Vincularlos y tener una especie de panel, ¿no? Digamos, Sí, claro. de intercambio de ideas, ¿no? En fin, ¿qué más necesitas que te conteste? Bueno, creo que hemos abarcado todos los puntos, incluso recomendaciones, y me parecía que quería mostrar algo ahora, si es que una presentación o algo adicional. Yo iba a hacer una presentación que hago con mis estudiantes, pero va a demorar como... Ah, ok. Lo que puedo hacer es, te puedo compartir luego, o tal vez lo podamos hacer en otro momento. Ya, está bien. Entonces, Entonces hacemos como que la segunda parte, hagamos entonces esto continuará. parte 2, porque en verdad es un tema largo, ¿no? O sea, Sí, son muchas cosas, y hay muchas cosas que uno no encuentra en internet, ¿no? ¿No? Entonces hay muchas cosas que a veces la gente no te lo quiere contar. ¿No? No sé por qué, no sé por qué, pero a veces ocurre eso. Entonces, claro, me encantaría conversarlo más. Y justamente cuando estuve en la uni, conversaba mucho con los chicos. eh, y tal vez regrese a Perú, digamos, o por otro mi año sabático, ¿no? Tal vez debería regresar un poco más, tiempo más largo y conversar un poco más sobre estas cosas. Aparte de la investigación, ¿no? Que esta parte también es importante, digamos, porque no todos van a estudiar mi tema que yo hago, ¿no? Hay personas que quieren estudiar ese tema, pero hay cosas comunes, ¿no? sí. Sí, está Entonces, bien. Entonces, por correo ya, y esto ya es extra oficial, vamos coordinando para hacer la segunda parte, ok, porque yo creo que sí es importante. ok. Entonces paro el Sí, recuerdo.